¿Qué tal? Hoy vamos a meternos a fondo para desarmar, pieza por pieza, la estrategia de comunicación de uno de los movimientos políticos más influyentes, digamos, de América Latina. Y para empezar a entender el poder político de hoy, hay que tener algo muy claro. Esto es, y siempre ha sido, una batalla por las emociones, no tanto por los datos duros. Ok, lo vamos a dividir en 5 puntos clave. Vamos a ir desde la teoría, los cimientos, hasta cómo se aplica en la vida real y, claro, dónde empieza a fallar. Vamos a entrarle al primer punto. Miren, la política de hoy, en gran medida, ya no se trata de discutir planes de gobierno súper detallados. No, se trata más bien de contar una historia. Una buena historia. Una que tenga héroes, villanos y, por supuesto, una promesa de que todo va a estar mejor. Ahora, aquí viene lo interesante. Podríamos pensar que todo esto es súper nuevo, cosa de redes sociales, ¿no? Pues no, la verdad es que estas estrategias se basan en un manual que tiene, fácil, más de 100 años. A ver, pensadores como Gustave Le Bon o Edward Bernays se dieron cuenta de algo fundamental. Cuando una persona está dentro de una multitud, algo cambia. La razón, el pensamiento individual, como que se apaga, y lo que se enciende es la emoción del grupo, la emoción colectiva. Y Le Bon identificó un ciclo casi como una receta de 3 pasos para lograr esto. Es, básicamente, el motorcito que disuelve el yo pienso en un nosotros sentimos. Ok, suficiente teoría. Ahora vamos a ver cómo esos planos, esas ideas, se aterrizan y se aplican, y con una precisión casi quirúrgica, en la estrategia de comunicación de Morena. Fíjense bien, el primer paso no fue salir con un plan de gobierno de 500 páginas. No, fue mucho más profundo. Fue diagnosticar un dolor social, un enojo generalizado. Esa rabia contra la desigualdad y, sobre todo, contra la corrupción. Y aquí está el meollo del asunto. Lo que se vendió no fue una política pública. Lo que se vendió fue la promesa de una venganza moral. Esa satisfacción emocional de ver, por fin, a esa élite corrupta pagar. Y para que eso funcione, necesitas un enemigo claro. La estrategia es brillante en su simpleza. Se divide el mundo en 2. Por un lado, el pueblo bueno, o sea, nosotros. Y por el otro, la mafia del poder, los corruptos, los conservadores, o sea, ellos. Se acabaron los grises. Y esta narrativa de nosotros contra ellos es increíblemente poderosa para movilizar gente. Y todo esto se orquesta desde el epicentro del poder simbólico. Todos los días desde ahí se emite un mensaje constante para reforzar esa división y para hablarle directamente al corazón de su base. Pero esta guerra no es solo en los medios tradicionales. La verdadera batalla, la más intensa, se libra en el mundo digital. Ahí se crean estas cámaras de eco donde el mensaje se repite y se repite. Y al mismo tiempo, se organizan ataques masivos para callar a cualquiera que se atreva a disentir. Es un ecosistema diseñado para amplificar la lealtad y castigar la crítica. Muy bien, la máquina parece perfecta, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando toda esta narrativa tan bien construida se estrella contra la dura y terca realidad? Pues justo ese choque, esa fricción, empieza a mostrar algunas grietas importantes en el muro. Vulnerabilidades que ponen a prueba todo el discurso oficial. Y estas grietas son varias y muy serias. Pensemos, por ejemplo, en los escándalos de corrupción que no dejan de salir, o en los señalamientos gravísimos de una supuesta infiltración del crimen organizado en instituciones clave, como el ejército. Luego está el desgaste político, que ya no es una teoría, es algo que se vio clarito con la pérdida de apoyo en ciudades importantes como pasó en la Ciudad de México en 2021. Y si a eso le sumamos la presión sobre organismos autónomos, con estas polémicas reformas al Poder Judicial o al INE, pues bueno, la imagen de unidad y fuerza empieza a tener problemas. Y aquí pasa algo bien curioso, una paradoja que menciona el sociólogo Manuel Castells. Cuando hay tantos y tantos escándalos, uno tras otro, la gente, en lugar de indignarse más, se cansa. Llega un punto de fatiga de escándalo. Es como si la corrupción se volviera parte del paisaje, algo banal. Y eso puede generar más apatía que enojo. Todo esto nos lleva entonces al enfrentamiento final, al choque inevitable para cualquier proyecto político que depende tanto de su historia, de su narrativa. Porque, a ver, una narrativa de victoria moral, de lucha contra los malos, es muy potente. Pero esa historia se enfrenta todos los días, a todas horas, con la realidad tangible de la gente, con lo que cuesta el súper, con la seguridad en la calle, con el día a día. Entonces, la gran pregunta es esta. Cuando la narrativa choca de frente con la realidad del bolsillo y de la seguridad personal, al final, ¿cuál de las dos gana? Y la respuesta a esa pregunta es la que, en última instancia, definirá el futuro de este movimiento político.